Mi nombre es Ana Isabela Gallego Palacios y voy a hablar sobre el primer video que se llama Corrientes epistemológicas. Para comenzar, la palabra epistemología se compone con las voces griegas, donde episteme es conocimiento, logos es estudio o ciencia. Bueno, la epistemología estudia cómo se genera y valida el conocimiento mediante un enfoque crítico y reflexivo. Como función, examina los principios para respaldar datos científicos, considerando los aspectos sociales, psicológicos e históricos involucrados. Estas corrientes epistemológicas están clasificadas en dos, en donde encontramos procesos de adquisición del conocimiento, que sería el empirismo, que se basa en el conocimiento donde nace de la experiencia, o sea, de uno mismo. En esta no se puede acceder a la verdad absoluta. Ya también está el racionalismo, que identifica la razón con el pensar. También el constructivismo, y ya por el otro lado, que es la posibilidad de adquisición del conocimiento. La posibilidad, bueno, como le dije anteriormente, está el escepticismo, que se basa en la duda. Y un filósofo que nos mencionan ahí decía que él no afirmaba nada, solo opinaba. En pocas palabras, se toma como una actitud de desconfianza o duda. El relativismo afirma que todos los puntos de vista son igual de válidos. En pocas palabras, toda verdad es relativa a cada individuo. Y para terminar está el solipsismo. Muy buenas, mi nombre es Keiner Hernando Tenorio y en esta ocasión les voy a dar a conocer la clasificación de la ciencia según el epistemólogo y empirista lógico Karl Hempel. Bueno, en primer lugar, las ciencias se van a diferenciar y a definir entre sí, ya sea por su objeto, la cual se va a interesar, su metodología utilizada y el objetivo, es decir, el fin que las persigue. El empirista Karl Hempel destaca dos grandes grupos de ciencia, las cuales son las ciencias formales, las ciencias empíricas o fácticas. Entrando ya en contexto, teniendo en cuenta lo que son las ciencias formales, aquí destacan lo que son la matemática y la lógica, teniendo en cuenta como por ejemplo la aritmética o el razonamiento lógico. Teniendo en cuenta lo que son las ciencias empíricas o fáticas, estas se dividen en dos grandes grupos, los cuales son las ciencias naturales. En esta destacan lo que son la física, la química, la biología, la astronomía, entre otras. Y teniendo en cuenta lo que son las ciencias sociales, aquí destacan la antropología, la sociología, la historia, entre otras. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es David Esteban Piso y a mí me correspondió el tema del dogmatismo filosófico. Para empezar y para dar inicio a esto, nos tenemos que remontar en la historia de los orígenes, y el origen de esto viene más o menos del siglo XVII, del siglo VII antes de Cristo en la antigua Grecia. A ver, el término dogmatismo viene derivado del término griego dogma, que significa opinión o creencia. Para esto hay una definición. La definición del dogmatismo es que es una postura epistemológica que sostiene que ciertas creencias o doctrinas son indiscutibles, absolutas y ciertas, y no se permite la posibilidad del error o la duda en lo que se dice o en lo que se cree. Ahora, una frase importante del cual uno de los pioneros, que fue Tales de Mileto, dijo que fue o que se considera es de el mito al logos. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte del dogmatismo o la postura dogmática dejó de creer en la parte absoluta de los dioses, y que se deriva a que a resolución o encontrar parte de las soluciones a los fenómenos naturales en la interacción del sujeto y objeto,
dándole cabida al conocimiento o una respuesta lógica a las cosas. Algunas de las características importantes o algunas de ellas es la creencia en verdades absolutas. Como ya dije, el dogmatismo se basa en que lo que se diga es cierto y no hay forma de decir lo contrario, y es una verdad absoluta, lo que se dice es. También otra característica importante es el rechazo del escepticismo y la duda. No se permite o no permiten los dogmáticos que se dude o se sea escéptico hacia las verdades que se están implantando o se están diciendo. Otra característica importante es el conservadurismo intelectual, lo que quiere decir que no se abren o no son, ellos no son abiertos a opiniones o otras ideas sobre otros pensamientos o sobre otras doctrinas o sobre otras formas de ver las cosas. O bueno, uno de los filósofos dogmáticos o algunos de los filósofos dogmáticos más relevantes o que son referentes sobre eso fue el que ya mencioné, Tales de Mileto, que fue un filósofo de la antigua Grecia, mmm, por allá en el 750 al 540 hacia antes de Cristo. Tenemos a Pitágoras, que también fue un filósofo matemático, el cual basó casi toda su historia y su investigación o prácticamente su pensamiento en la lógica de los números. Y dejó unos aportes como el teorema de Pitágoras. Y tenemos a Heráclito de Éfeso. Lo cual fue un interesante filósofo griego y presocrático de unas ideas bastante amplias o bastante numerosas, y las cuales entre ellas oscilaban entre la razón pura y el supersticio. Y uno de los aportes académicos que se dejó fue el pensamiento del cambio: nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, a mí me tocó el video del subjetivismo. El video explora el subjetivismo filosófico destacando su historia, características y representantes. Los más principales son Protágoras, Gorgias y Nietzsche. Se enfatiza la importancia del sujeto en la percepción del conocimiento y la ética, así como la limitación del conocimiento humano. También el subjetivismo destaca la importancia del sujeto en la percepción del conocimiento, cuestionando las verdades absolutas y relacionando el saber con el individuo. El conocimiento humano siempre será limitado por la influencia de prejuicios y emociones en el cuerpo físico, impidiendo un conocimiento objetivo y libre de contaminación. La ética y el subjetivismo se relacionan en el estudio del balance entre el bien y el mal. Un dato curioso es que la ética y el subjetivismo se relacionan en el estudio del balance entre el bien y el mal, aportando a la concepción subjetiva de valores. Y los sofistas como Protágoras y Gorgias enfatizan la percepción subjetiva del mundo, mientras que Nietzsche critica la sociedad y es considerado padre del existencialismo. Protágoras destaca la percepción subjetiva del mundo y la influencia de la naturaleza personal de la interpretación de la realidad, mientras que Nietzsche vuelve a criticar la sociedad, la moral, el arte y la religión desde una perspectiva analítica, siendo el precursor del existencialismo. Gorgias, que es un sofista griego, se destaca por su habilidad retórica persuasiva y su capacidad para convencer con falacias, o sea, con mentiras. Yo les voy a hablar sobre el relativismo filosófico. Y para comenzar a hablar sobre el relativismo filosófico tenemos que retroceder el tiempo más o menos unos 2400 años atrás, donde se habla de la antigua Grecia, que era una época en que surge el escepticismo. El relativismo también es una idea en que las verdades, valores y conocimientos son relativos a ciertos factores o especies, tales como la cultura, la sociedad y el individuo. Mi compañera Crazy les hablará sobre las características. Sus promotores fueron los sofistas, quienes utilizaban un despliegue de retórica en su discurso que terminaban convenciendo a sus
espectadores. Se opone el objetivismo para el relativismo de la verdad, dependiendo aleatoria, cambiante o dinámicamente, dependiendo del momento histórico, el contexto y otros factores. Se basa en el entorno y circunstancias, la cultura, la sociedad, familia y comunidad y todo conjunto humano que impliquen convivencia e influya en la forma de un individuo en percibir el universo. Otras características son relatividad de la verdad, realidad, la respectiva tolerancia y aperturales. Tipos de relativismo que hay en el cognitivismo, el cultural, el moral y el lingüístico. Uno de los representantes más importantes del relativismo podemos encontrar a Pitágoras, que es un filósofo griego donde él nos dice que el hombre es la medida del conocimiento. También tenemos a Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán, donde dice que la cultura y la idea son parte absoluta y que no hay verdades absolutas como tal, y él hace énfasis en un subjetivismo. También encontramos al señor Richard Forty, que nos habla sobre la filosofía y desarrolla la idea de que el relativismo es pragmático. Teniendo en cuenta esto, podemos llevar que la conclusión es que la relación del relativismo con la actualidad, se puede decir que la filosofía sigue siendo relevante actualmente, ya que esto hace que en el presente los factores como la globalización, la política, el pluralismo cultural, la gestión y el gestionamiento sigan siendo un cuestionamiento entre la ética y la moral. Bueno, yo les voy a hablar del realismo filosófico. Esta corriente nace en la Edad Media, aunque se puede evidenciar sus primeros pasos en la Edad Antigua, con pensadores como Platón y Aristóteles. Esta postura filosófica plantea una realidad objetiva independientemente de un sujeto que la observe. Busca una verdad crítica y objetiva basada en los sentidos y en el estudio. Supone la existencia de un mundo, que es el que percibimos mediante nuestros sentidos. Existen varios tipos de realismo filosófico, entre ellos vamos a tocar tres, que es el ingenuo, el natural y el analítico. El realismo ingenuo es aquel en el cual no existen juicios y todo es tal cual como lo percibimos. El realismo natural se diferencia ya que nos valemos de nuestros sentidos para realizar una verificación de lo que estamos percibiendo a nuestro alrededor. Y el realismo analítico o crítico es aquel que va más allá y realiza una reflexión con base a lo que nosotros experimentamos a partir de lo que percibimos y a partir de nuestros sentidos. El realismo ha sido una de las corrientes filosóficas más importantes a través de la historia y ha tenido bastantes aportes tanto como en la pedagogía, como en la matemática, como en casi todos los factores de estudio. Entre ellos vamos a tocar su aporte en la pedagogía. El aporte de la pedagogía que dio el realismo filosófico es aquel que busca una mayor importancia o una importancia absoluta en el objeto a estudiar y no en el estudiante como tal. Básicamente son las bases de la pedagogía tradicional. Recae toda la responsabilidad en el profesor, el cual es el que va a impartir la clase. El realismo moral nace de esta rama de la filosofía, el cual propone unas bases morales o éticas objetivas, dando así una planteación de que existen personas buenas, malas, honestas y engañosas, va más allá de nuestra percepción de lo que es bueno y lo que es malo y plantea unas bases absolutas de lo que es lo moral. Y una de las ramas es el realismo político. Nace a partir de Nicolás Maquiavelo y es una de las bases más importantes que ha tenido, o la primera base, la cual nació la ciencia política. Existen varios referentes del realismo filosófico, como lo son Platón y Aristóteles en su edad antigua,
o pensadores como Maquiavelo, que nacen en una edad más actual.